Muy buenas noches, queridos participantes, y gracias por acompañarnos a esta nueva entrega de esta actividad Humanidades y Sociedad en estos diálogos virtuales que estamos realizando miércoles y sábados. Esta noche vamos a tener un interesantísimo conversatorio. Recordando que esta es una actividad de la Facultad de Humanidades a través de la Oficina Sectorial de Planificación y Desarrollo Institucional, el Movimiento Académico Generación Nova y la Escuela de Filosofía. En el día de hoy vamos a tener un interesantísimo conversatorio con 4 excelentes profesionales de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, donde vamos a debatir el tema manejo de la información e impacto emocional en tiempos del COVID-19. En el día de hoy nos acompaña la profesora Josefina Lorenzo, psicóloga, es la coordinadora, directora de la estancia infantil de nuestra Universidad Autónoma de Santo Domingo. Es ella la responsable que muchas madres que le facilita la posibilidad de poder estudiar mientras ella y un gran equipo de trabajo hacen de la estancia infantil un segundo hogar de seguridad, de amor y de cariño a esos niños de esas madres. Bienvenida, profesora Josefina Lorenzo. Nos acompaña también el periodista Javier Efraín Peguero, un profesor aguerrido, trabajador íntegro, amigo del amigo, es un profesor que está siempre pendiente de cómo ayudar a los estudiantes en cualquier situación en la que se encuentren. Y bienvenido, profesor Javier Efraín. Nos acompaña también la profesora psicóloga Enid Hill, una gran maestra académica, profesora de la conducta, que también trata de hacer vida política social, trata de que las cosas no solamente se puedan cambiar desde el punto de vista teórico, sino desde el punto de vista práctico. Muchas gracias, profesora, por estar aquí con nosotros y por haber aceptado nuestra invitación. Nos acompaña la profesora Cándida Díaz, es una profesora también de comunicación de nuestra Universidad Autónoma de Santo Domingo y también forma parte del equipo de profesionales que acompañan al profesor Eulogio Silverio en la Oficina Sectorial de Desarrollo Institucional. Así que sean todos bienvenidos, buenas noches y vamos a disfrutar de este excelente conversatorio. Comencemos entonces con el profesor Efraín Javier Peguero. Profesor, a su juicio, en este tiempo de pandemia que la población se ha visto, diríamos que bombardeada por un sinnúmero de informaciones de diferentes estamentos oficiales, a través de los medios de comunicación también. A su juicio, ¿cómo se ha manejado el estado de las informaciones que se le brinda a la población dominicana sobre la evolución del COVID-19? William, cuando uno habla del manejo de la comunicación, lo primero que tenemos que decir es que tenemos que hablar de una crisis y definir lo que es una crisis, ¿verdad? Una crisis es lo que pone en riesgo cualquier cosa que afecte nuestra estabilidad, ya sea personal, ya sea institucional, ya sea de la empresa que nosotros manejemos de nuestra casa. Y si no entendemos lo que es una crisis, no vamos a entender lo que el gobierno o lo que cualquier institución pueda hacer. Nosotros los comunicadores, los periodistas, los que trabajamos comunicación, hacemos el ejercicio de cuando estamos en una institución, hacernos la pregunta, ¿y si pasa esto, qué hacemos? ¿Cómo lo podemos resolver? Y entonces hacemos en comunicación lo que se llama un manual de crisis. Ese manual de crisis no tiene que ver, no tiene que salir a la perfección lo que nosotros estamos haciendo, pero nos da una idea de lo que puede hacer, porque hay crisis que se pueden manejar y crisis que no se pueden manejar. O sea, y lo voy a hacer como al estilo de Eulogio, que me gusta mucho. Si un tipo viene y me agrede, eso es una crisis personal. Yo puedo caer en el juego y agredirlo
y la gente, el que pasa por ahí decir, ah, pero Efraín es un tipo agresivo y agredió a esa persona y entonces no vio que la persona me agredió. Pero si yo sé manejar ese tipo de crisis, porque esa se puede manejar, entonces yo digo, ok, él me agredió, yo voy a ir a la justicia, o yo voy a coger un bate, le voy a dar un batazo, pero ya yo me dejé provocar. Y entonces, no, pero yo esa crisis la puedo manejar. Ahora hay otra crisis, que son las crisis naturales, las que vienen, una pandemia, un ciclón. Y entonces tú tienes que actuar sabiendo que eso se te puede ir de la mano. ¿Te entiendes? Entonces, cuando tú entiendes eso, tú dices, entonces yo te paso a explicar si el gobierno lo hizo bien o lo hizo mal, o si lo está haciendo bien o lo hace mal. A mi entender, hasta ahora, lo que el gobierno ha venido haciendo, creo yo, y todo aquel que me conoce sabe que no soy el partido de gobierno, para que no vaya a decir, porque la gente entiende a etiquetarte y decir, no, eso es porque es del PLD. Pero como comunicador, yo digo, la han venido manejando bien. ¿Por qué? ¿Qué es lo primero que tú haces? Tú buscas un vocero, un speaker, dicen los norteamericanos, una persona que va a hablar de cierto rango y otra persona que va a hablar de un mayor rango, para crearle una confianza a la población de que lo que se está diciendo es verdad. Pero hay que tener claro que nosotros estamos hablando de una época de tecnología y hay quienes se dedican a hablar mentiras y a confundir. Pero si ustedes ven que el gobierno, en muchos casos, cuando la gente dice, en tal sitio hay COVID o pasó esto, ¿quién lo hizo? Buscan tu cuenta IP y te allanan tu casa. Porque eso le da seguridad al Estado y a la población. Entonces dice, mira, este tipo habló mentira. Porque la gente está en una crisis y cree toda la información que le llegan por el WhatsApp, que si tú tomas esto, que si no haces esto, que si hace aquello. Entonces el gobierno tiene que hacer ahí la otra cosa. Eso es mentira lo que está diciendo el gobierno. Y yo te digo, ok, si es mentira, tú tienes forma de probar de que no son 523 muertos, porque usted tiene que probarlo y buscar la arte de función. ¿Se entiende? Porque se da es muy dado a decir, no, esos no son los muertos, son más muertos. Y yo te digo, esta crisis que es mundial tiene un organismo que se llama la OMS y el gobierno dominicano tiene que responderle a ellos, tiene que responderle. Hay alguna cosa que nosotros podemos decir como comunicadores, bueno, como yo sé que no hay tanta prueba porque no se han hecho, pero yo no puedo decir que lo que el gobierno está diciendo es mentira. No lo puedo decir. Para mí, como comunicador, hasta ahora, cuando tú buscas las definiciones y los manuales de crisis, se ha venido manejando bien. Ha dado en el punto, ha dado en los clavos, te ha dicho lo que está pasando, porque no puede mentir a un organismo internacional. No puede mentirle. Tiene que decir la verdad. Tiene que informar diariamente. No puede hablar todo el mundo. No puede haber tanto vocero. Ah, que hable del hospital. No. Tiene que hablar un vocero que la gente, que sea creíble. Y ustedes se han fijado que todos los días habla el ministro de Salud. Y cuando hay que decir algo, como la crisis que se armó en Puerto Plata, habla Gustavo, o habla el presidente de la República. Y es lo correcto comunicacionalmente. Estamos hablando de lo que hablamos. O sea, porque eso puede salírsele al gobierno de la mano. Y tú no puedes que una crisis se te salga de la mano. O sea, hay crisis que tú la puedes evitar, como te decía, y hay crisis que tú no la puedes evitar. Esta, no hay forma de evitarla. Tenemos que enfrentarla y es lo que ha hecho el Estado. Enfrentarla y decirlo todos los días lo que está pasando. Está pasando esto, está pasando aquello, hay que cuidarse, hay que protegerse. Y la gente tiene que abocarse. Tú puedes ser de oposición o no puedes ser de oposición, pero tienes que entender que si tú vas a decir que el gobierno está hablando mentira, tú tienes que demostrar y presentar documentos.
Si tú no presentas, usted no presenta documentos, usted está hablando mentira. Me viene a la mente el caso de Poliplas, cuando explotó. La gente decía, ya iban más de 200 muertos. Y yo le decía a mis estudiantes, si hay 200 muertos, hay 200 familias que le hace falta una persona en su casa. ¿Dónde están esas familias que no lo están reclamando? Porque nosotros somos muy dados al rumor público. Y eso viene desde el Trujillo. Siempre el rumor se crea y nosotros no lo luce, por ejemplo, a los universitarios, yo le digo a mis estudiantes, a nosotros no nos luce hacernos eco del rumor, porque no hace daño. Y la gente entiende que como somos comunicadores, tenemos siempre la verdad en lo que escribimos y en lo que decimos. Y entonces en eso hay que ser cuidadoso. Tú puedes estar a favor o en contra, pero tienes que saber que si tú vas a decir que no van 523 muertos, tú tienes que buscar las actas de función y el médico que te dice que los muertos que las personas que han fallecido por el clerén son de COVID y no de clerén. Y tienes que demostrarlo científicamente, porque entonces lo otro es falso. ¿Tú entiendes? Y de eso de que se trata. ¿Cómo tú manejas la crisis? ¿Cómo la manejo? ¿Cómo la enfrento? ¿Cómo la evito? Hay cosas que no se pueden evitar. No se pueden evitar. Entonces, para eso tenemos el manual y la vamos llevando. Es una pandemia que el mundo no estaba preparado. Tenemos que enfrentarla y decirle a la gente lo que está pasando. Usted puede estar a favor, ya lo dije, o en contra. Ahora, para mí, Efraín Javier, que he venido dándole seguimiento día tras día, me dice que hasta ahora el gobierno puede ser que tenga 1, 2 o 3 errores, pero lo ha manejado bien y ha dicho lo que está pasando. Y con las escaladas, pues, pero si ustedes se fijan, es imposible tú controlar a los seres humanos. Los seres humanos no estamos acostumbrados, nacimos para ser libres. Por eso tú ves que la gente sale y lo agarran preso. Y con un estado de excepción que nos lo permite nuestra constitución, que es casi una dictadura, y la gente enfrenta a las autoridades. Lo otro sería llegar a un nivel más agresivo que no es correcto. O sea, a nivel comunicacional se ha hecho lo que tiene que hacerse. Las crisis tienen varias características, tiene características sorpresa, te puede salir un brote por aquí, que es una sorpresa, te puede salir lo que pasó en Puerto Plata, que fue una sorpresa, que el gobierno, tú puedes decir, no, porque había una guagua, pero el ministro no sabía eso, que iba a pasar eso, ni Montalvo, ¿se entiende? Entonces tú lo enfrentas, como se hizo, comunicacionalmente, y da los pasos que tiene que hacer, que tiene que dar, y buscar la información. O sea, ¿qué nos toca, como digo yo, a los mortales o los que andamos a pie? Buscar la información y llevarse de lo que dicen los organismos de socorro. Si todo se lleva a lo que dicen los organismos de socorro, no es posible. O sea, usted no tiene la razón, usted no puede decir eso no es así, eso es falso. Yo puedo pero es con datos que se habla. Y hasta ahora, el Estado Dominicano, a través del ministro, la pelota, decimos nosotros, la han jugado bien, la han movido bien. Puede que tengan uno que otro error, es normal, porque es una crisis, es algo que que nadie estaba preparado. Y si alguien me dice, sí, yo estaba preparado para esto, quizá en el futuro, nosotros tuvimos la última crisis en el 18, no teníamos esta tecnología. Se puede ver dentro de 100 años y decir, ok, ¿cómo la enfrentaron los dominicanos, cómo la enfrentaron los españoles? Porque va a quedar todo grabado. Pero nosotros la mal llamada gripe española, ¿cómo nosotros tenemos idea de cómo la enfrentaron en esa época? Solamente vemos a la fotografía con mascarilla, pero no tenemos la menor idea de qué hicieron en aquella época para enfrentar esa crisis.
no tenemos la menor idea. Eso es lo que yo tengo. O sea, la falta de información te puede hacer daño. Entonces hay que informar constantemente. Eso es correcto. Tú no puedes permitir decir, no puede haber tanta gente hablando, tanto vocero. Eso el gobierno lo está haciendo bien, un solo vocero, institucionalmente lo correcto. O sea, ¿quién va a informar todos los días? Bueno, el ministro, alguien de peso. Cuando pasa algo superior, entonces habla alguien con más rango. Y es lo correcto. Entonces, hasta donde vamos bien. Que después que pase la pandemia, que después que pase la crisis, salgan otras cosas, otras salitas, esa es otra cosa. Y entonces hay que enfrentarlo políticamente. Esa es otra cosa. Porque todo se descubre. Pero hasta ahora, lo que se está haciendo es correcto. Se le informa a los comunicadores, se le informa al pueblo, se descubren las informaciones falsas y se denuncia el mismo Estado. Eso es falso y uno tiene forma de buscarlo en la red cuando te llega una información de que tómate esto, se murieron tanto, todo eso. Y si ustedes buscan, nosotros nos comparamos, por ejemplo, yo le decía a la profesora Rosa Silverio, si nosotros nos comparamos con la isla de Manhattan, que tiene 8 o 9 millones de habitantes, y nosotros hasta último censo tenemos 10 millones de habitantes, ¿cuántos muertos tenemos nosotros? ¿Y cuántos muertos tiene la isla de Manhattan, que pertenece a un país desarrollado? Nosotros le llevamos la milla, porque en la población, con sus altas y sus bajas, a través de las informaciones que se han dado, ha hecho lo correcto, se ha llevado, ha mantenido su cuarentena, con la gente no se puede, pero son 523 muertos. Y Manhattan tiene casi 10.000 muertos. No tengo el dato específico, pero la última vez iba por 8.000 y pico de muertos. Entonces, cuando tú dices, si un país desarrollado que tiene una isla como la de Manhattan con tantos muertos, y nosotros que somos una pequeña islita tercermundita, nosotros la hemos jugado bien. Usted puede estar a favor o en contra del gobierno. Esa es su decisión. Pero comunicacionalmente, a mi entender, el gobierno hasta ahí lo ha hecho bien. Ok, excelente, mi querido profesor y amigo. Entonces ahora pasamos con la profesora Cándida Díaz, que también desde el punto de vista comunicacional le preguntamos cómo podríamos entender el manejo de las informaciones sobre el COVID-19 a la población dominicana. Profesora Cándida Díaz. Muy buenas noches, gracias por invitarme a este conversatorio que tienen ustedes en la noche de hoy de forma virtual. Gracias al doctor, al profesor Eulogio, a usted William, y a Efraín y a los demás que estamos participando en la noche de hoy. Y a todas esas personas que también, estudiantes y profesores, están con nosotros. Fíjese, quizás Efraín tiene la razón cuando dice que desde el punto de vista de lo que son los informes, el informe oficial, la pandemia a través del gobierno ha sido manejada. Pero ¿qué tal esas informaciones que algunas veces no salen de forma correcta ni de forma exacta? Porque hay algunas informaciones que por interés o por cualquier situación, desde el organismo del gobierno nunca la dan de forma correcta, no de forma correcta, sino de forma completa, o porque hay algo que ocultar, o porque hay algo que no conviene que se diga, siempre habrá una situación. Entonces, desde el punto de vista de lo que yo he ido siguiendo y de lo que he ido observando, quizás podemos decir que con su falencia se ha podido manejar en este país, como somos un país tan pequeño comparado con otros países donde quizás la pandemia ha hecho otros estragos mayor. Aquí quizás uno lo ve así como que fue algo que ha sucedido y que como que no hemos tenido tantas consecuencias, pero sí, la pandemia nos ha traído a nosotros varias consecuencias. En primer lugar, debo decir
que esas consecuencias han sido algo que algunas veces se le ha salido de la mano a las autoridades también, como ese distanciamiento social. Casi nadie o la mayoría de nuestros habitantes en algunos pueblos no han seguido ese protocolo. Otra cosa, debo decir que si es bien que se han ido dando ruedas de prensa a diario para ir diciendo cifras, pero ¿quién me garantiza a mí que esas cifras también sean cifras creíbles? Porque sabemos que algunas veces hay informaciones que no llegan de todo completo. Sabemos que ahí están los registros, que están los hospitales, que están los médicos, que están las personas que pueden dar fe y testimonio a través de esas actas de decisión que siempre hay que ir registrando. Pero ¿qué tal si aquellos sitios más lejanos a los que están en la capital no se registran ninguno o no llegan ninguno? Vimos que iban siendo como unos registros de ir dando cifras por cada una de las provincias, cuántos fueron afectados, cuántos murieron, cuántos han sido recuperados, pero yo digo, pues tengo mis dudas que sean cifras completas. Claro está, si vamos desde el punto de vista de ir suministrando informaciones, el Estado lo ha hecho y lo ha hecho de forma correcta con su vocero, principalmente con el de salud pública, que era el que tenía que ir dando esas informaciones en el día a día. Entonces, lo que a mí no me convence, y creo que quizás muchos estarán pensando lo mismo que yo estoy pensando, es esa cantidad de personas que fueron muriendo y que tú no sabes realmente si fueron o no. Claro está que después que pase todo esto, vamos a ir viendo también otros resultados que quizás ahora mismo no lo estamos viendo. De que la prensa se manejó bien, puedo decir entre comillas que sí, pero esa misma oleada de información, a lo que le llamamos hoy en día infosificación, que también han creado últimamente también otro término, pero que es lo mismo. Hemos tenido como una oleada de informaciones que algunas veces la gente hasta le daba miedo. Pero ¿por qué quizás aquí no se ha manipulado más la información, por así decirlo? Porque es una pandemia de carácter global. En principio ya se sabía que desde el mes de diciembre ya esto andaba por ahí, en China, pero que luego se fue desplazando por Europa y que el primer contaminado que llegó aquí llegó de Italia y que esa persona y otra más que estaba en San Francisco de Macorís, la señora, en principio no dejaba que las autoridades la tuvieran que llevar a un confinamiento o a un centro sanitario para aislarla de su comunidad. Todo eso vimos nosotros como país, como persona, que le fuimos dando seguimiento a estas informaciones que fueron llegando y fueron casos que fueron que vinieron de fuera y que luego aquí se generalizó hacer una pandemia, que eso es lo que significa pandemia, atravesar un globo terráqueo e ir a todos los países donde se puede contaminar un grupo de personas. Entonces, lo que quiero decir con todo esto es que es real que el gobierno manejó, pero para mí lo manejó con cierta falencia, porque no creo que esas cifras de que fueron dando en el día a día fueran reales. Ahí vimos también que por la misma desinformación y por la misma oleada de informaciones que tenían las audiencias de cómo, y el mismo miedo y el mismo temor, porque todo esto también llevó a un temor, las personas recurrieran a tomar todo lo que le decían por los medios, por las redes sociales, hasta lograr, y no solamente eso sucedió aquí, porque también en México sucedió, hasta lograr que en ese momento una cantidad de personas fallecieron por haberse tomado
un ron adulterado, porque las redes sociales también aconsejaban. Aparecieron un grupo de médicos que también daban ciertos recetarios o ciertos medicamentos que recetaban, hasta acaparar unos medicamentos que eran de uso de personas de enfermedades catastróficas, que en ese momento también, miren a ver, por eso digo que tuvo su falencia en ese sentido, no se salió de control en ese momento, porque muchas personas terminaron tomando unos medicamentos que ellos mismos se auto medicaban, porque aparecieron unas oleadas de informaciones o desinformación en ese momento, que muchas personas terminaron tomando unos medicamentos que no era para esto, y otros terminaron tomando también un ron hecho de forma artesanal, como es el Cleren, que en ese momento habían más muertos por el Cleren que por el mismo COVID o por el mismo coronavirus, porque también se le salió de las manos del control, y mucho, y como ahora las redes sociales, cada quien dice, puede informar y tiene derecho a informar, cada quien tiene un canal por ahí, cada quien se disfraza de médico. Vimos que también muchos médicos le usurparon en ese momento su rostro, y en ese momento hablaron como que eran esas personas, y eran algunos mensajes distorsionados a través de las redes sociales para hacer que personas compraran medicamentos que no eran para esa enfermedad, y que realmente lo que en ese momento muchas personas aprovecharon el momento para crear una información que no era la información que se quería en el momento, sino que aprovecharon la situación. La pandemia también hizo que muchas personas que viven de esto también agarraran, se pusieran como médicos, se pusieran a recetar cosas, y la gente también después cayendo atrás a esas informaciones, porque llegó un temor en ese momento, llegó un miedo, llegó una intimidación. Entonces, para decir si el gobierno manejó o no bien manejó esta información, lo puedo ver desde dos puntos de vista. Primero, que al país en el momento que ya el brote estaba bien acelerado, entonces fue que salió con su ministro a suspender a la cuarentena y a decir que una serie de pasos que debía seguir la población, como era la publicidad de cómo evitar este contagio. Y la otra, puedo decir que fueron las falencias de no tener ese control. Claro está, que si hay libertad, una democracia, de donde todo el mundo se llama comunicador, donde todo el mundo tiene derecho a comunicar, donde todo el mundo tiene derecho a hablar a través de las redes sociales, a través de los medios digitales. Entonces, en ese momento es lo que yo siento, como que se le fue un poquito el control a las autoridades médicas o a las autoridades desde el Estado para controlar estas oleadas de informaciones, que eran informaciones más bien para ganar en ese momento el rating de la publicidad para beneficio. Yo creo que con todo esto hemos tenido algunos aprendizajes como periodistas, que no debemos dejar que algunas veces algunas personas que pueden empañar o así decir, jugar con el papel de la comunicación, corran hacia adelante a tratar por ganar rating o por ganar publicidad o tener ganancias a través de la información, lleven de la desinformación. Hubo una gran infosificación, hubo una gran sobredimensión de información, donde la gente más que información lo que tenían era confusión en el sentido que los médicos decían que no había cura, y todavía se dice que se está trabajando por ahí con vacunas, pero otros comenzaban a decir algunos remedios hasta de tipo casero,
que podían hacer las personas para curarse del COVID. Entonces, a esto es lo que yo le llamo, que hubo alguna falencia a través de los medios que eran los oficiales que tenían que llevar el control. Y de ahí yo creo que mucha gente murieron, porque si algunos por ahí le decían a través de las redes sociales, a través de Facebook, a través de cualquier medio, que si tú te tomas una taza de ron o un trago con limón, va a tratar de evitar de que te dé COVID. Entonces, mucha gente se volvieron locas comprando medicamentos que no eran y haciendo este tipo de remedio, como decimos popularmente en nuestro país, y de ahí entonces esa desinformación. Creo que no hubo en principio esa gran publicidad, porque en principio como que estas informaciones iban como muy lentas, eran como un poco tibia, como si lo digo, no lo digo. Este fue en marzo que entró. Yo me imagino que ya en febrero aquí ya eso estaba. Pero a mediados de marzo, casi finalizando marzo, fue que a la población se le alertó de que esto andaba por ahí, que era una pandemia. Y nos dimos cuenta porque también todas las informaciones de carácter internacionales también llegaban y venían y la gente ya estaba tratando de cuidarse a través de esas informaciones internacionales. Porque cuando aquí ya lo que tenían la responsabilidad de hacerlo, lo hicieron y era un poco tarde. Ya había mucha gente contaminada. Ya la gente andaba por ahí, alguna gente ya contaminada. Algunos pueblos quizás no llegó por la lejanía, porque no hay ese gran flujo, y dentro de los sitios más turísticos, donde hay ese flujo de personas que venían de Europa y de Estados Unidos, fue que se dio, y donde se dio el foco fue aquí, en el Gran Santo Domingo y en San Francisco de Macorís, con la primera señora que llegó por ahí. Eso es lo que yo pienso, que realmente no hubo ese gran manejo en principio, aunque después las autoridades trataron de ajustarse a lo que es una información mucho más exacta. Así que creo que eso es lo que yo pienso con relación a cómo se manejó el COVID. Bien. Bien, excelente, mi querida profesora, excelente. Bien, entonces en este momento vamos a pasar, ya estamos en el campo, pasamos del campo de la publicidad, ahora vamos al campo de la psicología. Y vamos ahora a escuchar a la profesora Josefina Lorenzo. Cuando funciona. Cuando funciona. Entonces, señor Chalas, Sí. No sé si yo alteraré un poco su dinámica, pero yo Ajá. tengo otra tentación. Sí. Sabe que en psicología tiene que estar muy bien fundamentado, por lo que implica el cuidado ético. Sí. Buenas noches, gracias por esta invitación. En la persona de nuestro decano Augusto Bravo, también al equipo de OCEPLANDI por esta invitación y a los estudiantes que siempre apoyan a su UAS en todo lo que hacemos. Y al señor Chalas como nuestro moderador y a los colegas de la Escuela de Comunicación, tanto Efraín como Cándida, a nuestra colega Enil Gil y a usted, William. Esta noche tenemos la oportunidad de compartir un tema que realmente es mucho lo que tenemos nosotros que discutir post pandemia, porque en esta etapa estamos como en un proceso de aceptación, pero esperamos que ya dentro de poco, ¿verdad? Para el tema que nos asignaron era el impacto de las emociones en este tiempo de COVID. Entonces, una emoción sabemos que es un conjunto de respuestas neuroquímicas y hormonales que nos van a predisponer a reaccionar de cierta manera ante situaciones de amenaza, en este caso coronavirus. Son fenómenos de corta duración donde se involucran los sentimientos, la estimulación, la intención y la expresión
para adaptarnos a las oportunidades y a los retos que nos tocan enfrentar. Los seres humanos manejamos dos sistemas sincrónicos de las emociones, un sistema innato espontáneo, donde el organismo va a reaccionar de manera involuntaria, y un segundo que es basado en la dimensión cognitiva, donde entra la experiencia. De ahí que cada persona responde diferente ante las crisis y los desastres. Entendemos por emociones procesos fisiológicos primarios instintivos e involuntarios, sirven para la supervivencia, no son negativas, facilitan el aprendizaje, no se procesan, pueden aparecer sin que realmente se noten o se produzcan antes de la conciencia de la persona, antes que se registre, y son temporales. Dentro de las emociones, dentro de las básicas se destaca temor, enojo, alegría, tristeza, aceptación, asco, anticipación y sorpresa. Las emociones pueden empezar a activarse desde que la mente sea consciente de ellas. Por lo tanto, es difícil controlar lo que nos despierta la emoción. Las emociones pueden anular nuestros impulsos fundamentales, son potentes y difíciles de reponer. El miedo, me voy a fundamentar en esta emoción, que es lo que está permeando esta experiencia en los dominicanos ante esta pandemia. Es una emoción que caracteriza por una intensa sensación desagradable, provocada por la percepción de un peligro supuesto, presente o futuro, o incluso pasado. El miedo no se puede poner en cuarentena, se propaga, que es el peor de los virus. Cuando la emoción generada por miedo se impone a la razón, es muy difícil mantener la calma. Otra vez queda demostrado que el miedo es comparado como el más contagioso de los virus incontrolables, en este caso el coronavirus. Para el doctor Morgado, los cerebros emocionales y racionales quedan desconectados anatómicamente, los instintos y la emoción dirigen el comportamiento. Uno de los inconvenientes es esta respuesta que damos nosotras de manera instintiva. Lo correcto sería que pensáramos, sintiéramos y actuáramos. En los niños en tiempo de COVID, ¿cómo son impactados? Presentan enfado ante las situaciones que no les gusta, sensación desagradable, el miedo para ellos, felicidad cuando se sienten gratificados, el amor que lo expresan de una manera espontánea a su mascota, a sus familiares, la tristeza, sentimiento de melancolía. En esta etapa están ellos que no ven sus amigos de la escuela, no pueden jugar con los vecinos, ahí van a manifestar la tristeza. Los niños son más resistentes que los adultos a los efectos de aislamiento, pero no son inmunes en su totalidad. Y los cambios de rutina tienden a estresarlo. El bombardeo de las noticias también a ellos le impacta. En esta etapa de confinamiento, donde padres, abuelos, adultos, hermanos, están todos en la casa, pues de acuerdo a cómo ellos se manejen, serán las emociones de los niños. Quedarse tanto tiempo en la casa invita a que pierdan los hábitos adquiridos. En ellos que la van a manifestar con la rabieta y la tristeza. En el impacto que pueden aparecer en ellos, son más sensibles. Hay niños con temperamentos más difíciles, que son más difíciles su manejo, y más en esta etapa de encierro. Y las manifestaciones que podemos observar en ellos, irritos frecuentes sin causa aparente, la tristeza, la nostalgia de no ver a sus amigos, no poder jugar con sus vecinos, las perillas, no quieren dormir solos, se pueden orinar despiertos, la falta de apetito, y extrañan a su maestro y a su cuidadora. A esta edad requieren ser acompañados para dar respuestas adaptativas ante estos síntomas que alteran su salud mental y emocional. ¿Qué les recomendamos a padres, madres y tutores de estos infantes? La primera tarea es establecer rutinas.
con la comida, con el aseo, con los estudios y con la interacción entre los miembros de la familia. Los padres tienen que ser más tolerantes en esta etapa. Muchas peleas de hermanos, por la televisión, el iPad, por el teléfono. Entonces, ahí lo tolerar un poco más. El buen uso de la tecnología, impedir que la tecnología siga separando a la familia. Hay que ver que este equipo que vayan a utilizar sea colectivo, en colectividad, para todos. Es necesario combatir la irritabilidad. Hay que tranquilizarnos nosotros como adultos que tenemos el trabajo en casa, también los quehaceres y el encierro, dando nuestra vida pública, nuestras acciones. Entonces también los adultos operar ahí. Es una etapa muy buena. Sí, ya voy terminando. Entonces, sí, hablar con los adolescentes sobre temas de interés pendiente es importante. El contacto con otra persona. A los niños hay que explicarles por qué ya no ven a la abuela, por qué ya no ven a los tíos, por qué ya no pueden jugar con los amigos. Hay que explicarles. Y usar el recurso del teléfono, el celular, las videollamadas, hasta para celebrarle sus cumpleaños. Las actividades familiares hay que retomarlas en casa. A los padres tienen que ser creativos, asesorarse con los docentes, con los psicólogos, pero sí hay que buscar actividad en casa, juego de mesa, todas las alternativas posibles. Y explicarle por qué hay que quedarse en casa, porque preservamos nuestra salud y la de los demás. En los adultos, el impacto emocional. Bueno, cuarentena, sería interesante enfatizar en esa parte. En la Biblia, todo lo que significaba cambio y generaba cambio de ciclo, a final o inicio de otro, duraba 40 días. Ya eso lo podemos ver en detalle, ¿no? Jesús duró 40 días en el desierto, la cuaresma 40 días, los 40 días de la resurrección, previo a la Semana Mayor. No consiste en un aislamiento preventivo al que las personas o animales se someten por razones sanitarias. Ya utilizamos la palabra cuarentena en el siglo XIV en Italia para controlar la peste negra que azotaba Europa. En República Dominicana nos tocó una pandemia para el año 18-19 con la gripe española, donde hubo 96,000 afectados y 1.600 fallecidos. En el caso del coronavirus, la OMS informa que es un virus que provoca infecciones respiratorias. Nuestra cuarentena responde a los criterios de confinamiento, voluntario u obligatorio. Las personas que están en primera línea tienen que estar trabajando. La figura de autoridad tiene que estar trabajando. La prensa tiene que seguir trabajando. Es válido destacar que pandemia es un brote epidémico que afecta a regiones geográficas extensas. Ahí es pandemia. Epidemia cuando solo se propaga en una población específica. Esto es una imagen de reflexión que sería interesante que ya en el momento de pregunta pudiéramos compartir. El impacto psicológico en los adultos, estrés postraumático, que no va a ser ahora, eso va a ser en unos meses posteriores. Sentimos confusión, ira, temor a infectarnos, frustración, aburrimiento, manejo inadecuado de las informaciones, pérdida financiera, soledad, síntomas depresivos, miedo a contagiarnos, pensamiento negativo, disminución de la concentración, confusión, tristeza, rechazo colectivo si somos infectados, el insomnio, ingesta de alimento irregular. Dentro de las fases emocionales que hemos vivido, hubo una llamada de alerta, pero eso era en Wuhan, no nos importó. Celebramos nuestra Navidad felices y contentos. Pero ¿qué ocurre? Que ya de diciembre a enero comienza la situación a impactarnos. Entramos en una fase de negación. No, eso es Danilo, eso es político. No, eso no es verdad. Eso es mentira. Pero cuando ya no documentamos, llega el miedo. Fíjense que ese primer mes estábamos todos, que hasta teníamos temor de compartir con el familiar cercano. Estamos en una travesía por el desierto, diría yo, de adaptación, de reordenación a nivel de salud, a nivel económico, a nivel de reordenar todo nuestro sistema laboral, de salud, alimenticio, todo se nos afectó. Entonces, la meta ¿cuál es? Adquirir nuevos hábitos, confianza, ver lo positivo de la pandemia. Allá hay investigaciones donde se destaca los aspectos positivos de esta pandemia y un elemento que destaca de eso es el acercamiento con los hijos, con la familia, con la pareja,
el ausentismo de la familia se redujo. Empieza la cuarentena, bueno, desaparecemos de la vida pública. A nivel psicológico, nos afectamos, el aislamiento nos afecta, y más los dominicanos que somos tan carismáticos, tan activos, tan alegres, hemos perdido nuestra sonrisa, ya con este tapaboca tú no ves mi sonrisa. Entonces, ese alejamiento, ese desapego nos afecta, nos hace irritable, nos angustia, nos agobia. ¿Qué les recomendamos a los adultos? Tener conocimiento de lo que es el COVID-19, conciencia de las consecuencias físicas que esto genera, buscar ayuda psicológica en caso de ser necesario, buscar información en fuentes oficiales, respetar el aislamiento, mantener la calma para poder orientar a otros, es reeducarse, no prestar atención a informaciones falsas, mantener las medidas de higiene necesarias ante cualquier eventualidad, irse a un hospital más cercano y utilizar su tiempo libre para realizar actividades recreativas, sobre todo la lectura y el gimnasio en casa. Para cerrar, quiero compartir con ustedes esta fábula. Los maestros de literatura me ayudarán porque es anónimo, si hay alguien sabe del autor. El labriego y la peste. ¿Me escuchan? ¿Aló? Sí, le escuchamos, profesora. Perfectamente. Perfectamente. Gracias. El labriego y la peste. Se encuentra el labriego con la peste y le pregunta: peste, ¿para dónde vas? Y la peste le contesta: voy a Bagdad a matar a 500 personas. Días después vuelven a encontrarse y el labriego le dice a la peste: peste mentirosa, me dijiste que ibas a Bagdad a matar 500 personas y mataste 5.000. Y la peste le responde: efectivamente, yo maté 500 personas, los demás se murieron de miedo. Entonces, es interesante, ¿verdad? ¿Cómo podemos extrapolar eso al aquí y ahora en República Dominicana? Gracias y buenas noches. Excelente, mi querida profesora. Excelente. Vamos entonces ahora a continuar con en la misma línea con la profesora Enick Gil. Profesora Enick Gil, seguimos por la misma línea. ¿Cuál ha sido el impacto emocional de esta cuarentena, de esta pandemia? Cuéntenos, profesora. Gracias, muy buenas noches al maestro Eulogio Silverio, al maestro Augusto Bravo, que no sé dónde está, lo vi que estaban ahí en primera línea, a usted, William, Efraín, que es parte de la mesa también, que estamos compartiendo en este conversatorio, a Isidra Gómez, a Josefina, mis colegas, y a la maestra Cándida Díaz. De verdad que me resulta muy interesante poder participar, que de hace mucho ya nos integrábamos y estábamos con nuestros estudiantes también en este tipo de conversatorio que tienen que ver con lo que es un tema de tanta trascendencia y de momento que nosotros debemos analizar desde todos los ámbitos, porque afecta todos los ámbitos de la vida humana y afecta a los más jóvenes, a los adolescentes, afecta también a los adultos, no clasifica a todo el mundo y como ya hemos visto en todos los países, hasta presidentes han estado en amenaza en un momento ante esta gran crisis. Por eso el hecho de que sea una crisis global, eso en un momento uno no siente que es una amenaza ni particular en su familia, tampoco una amenaza en términos de nuestro país en exclusivo. El COVID-19 ha venido a transformar la vida de mucha gente, porque el hecho de ser una gran crisis, entonces tenemos nosotros una gran pregunta: ¿cómo enfrentar esa crisis? Yo les pregunto a ustedes, ¿quién se preparó? Absolutamente nadie se preparó, porque
En una crisis de esta magnitud, ninguno estábamos pensando en eso. Todo el mundo tenía diversos planes acelerados. Todo el mundo estaba pensando en seguir su planificación del año, en su trabajo, en la universidad y en todos los ámbitos. Pero de repente y de una manera contundente, ante una crisis, se generan todas las inseguridades que pueden decir. Se presenta lo que es ese gran agotamiento emocional que genera en las personas mucha angustia, incertidumbre, un desequilibrio, que hasta cierto punto es un desequilibrio normal, porque no es de esperarse que ante situaciones muy extremas y muy fuertes, las personas reaccionen de una manera muy tranquila e indiferente. Hay reacciones que la gente ha tenido que han sido reacciones que dentro de lo que cabe se justifican. Ahora, es la opción para nosotros en todas las áreas y en todos los ámbitos, las dimensiones de nuestras vidas, emocional, social, en el trabajo y en todo, quedarnos igual. ¿La crisis pasó por pasar? No. Debemos nosotros trabajar, y es lo que me voy a centrar, como parte social que también soy, en lo que es esa oportunidad que se debe buscar. Se hablaban de otras poblaciones, de los más chicos, de los más adultos, de las informaciones sobre el COVID, que yo creo que realmente han fluido de una manera coherente en todo lo que es este tiempo de comunicación, este tiempo de ofrecimiento de todo lo que son las alternativas que hay que ir tomando, las decisiones que se deben ir tomando para tener un mayor control. No todos y todas tenemos el mismo nivel de conciencia, pero voy a empezar en términos de lo que es la familia y lo que fue la trascendencia que ha tenido esto en la familia. Dice que la familia ha tenido que estar junta, ha tenido que reunirse en lo que es en el hogar cuando hace muchísimo tiempo no lo hacía. Unos entran, unos salen, unos tienen una serie de actividades, otros tienen otras. Pero lo cierto es que este confinamiento, estar juntos, tener que compartir, reprogramar nuestras vidas, eso nos ha llevado a que se nos genere mucho estrés y mucha ansiedad. Al extremo de que hay casos en familias que han hecho muchísimas crisis. Y se han hecho crisis porque cuando usted tiene un estrés muy fuerte que está amenazando y sobre todo cuando usted no siente que tiene el control de eso porque hay pandemias o hay catástrofes naturales que llegan a nosotros y le damos como el tiempo de vida. En este caso no, en este caso no sabíamos el tiempo, ahora se está visualizando más o menos un espacio, pero todavía estamos en confinamiento. Entonces, la convivencia de los niños, de los jóvenes adolescentes, que en su mayoría nuestros estudiantes son adolescentes también, y fue una de las preguntas que me dijeron que tratara y voy también a centrarme ahí. Estar todos unidos y tener que compartir nos indica un cambio que debemos nosotros hacer en la cultura del hogar primero. Pero para yo producir un cambio en la cultura de mi hogar, tengo que decidir cambiar yo. Y va a depender de mi actitud y de la actitud de cada uno de los miembros de esa familia. Porque cuando se genera un miedo muy extremo, puede darse de muchas formas y por muchas razones. El miedo a las pérdidas, el miedo a perder la vida, el miedo a cómo voy a afrontar esa situación. Entonces, viene lo que se denomina el descontrol emocional. Cuando no hay un control efectivo de nuestras emociones, entonces se da que la persona no se detiene, se altera su pensamiento, se altera su emoción, se altera su percepción
y todo lo que está a su alrededor. Porque la realidad ha cambiado. Y al cambiar la realidad, también la percepción va a cambiar. Por eso, hay que definir y hay que buscar la manera de cómo nosotros volver, no a lo que se ha planteado constantemente, que yo particularmente no estoy de acuerdo, con una nueva normalidad de lo que se está hablando. No. Hay que buscar lo que tiene esa realidad que me beneficia, que yo puedo aportar, que yo puedo utilizar para beneficio de todas las cosas en las que yo me desenvuelvo y también poder apoyar a los demás. Porque cuando uno da ese paso, todos nosotros como maestros y maestras y otras personas de nuestras comunidades también tienen grandes responsabilidades y hay muchas personas esperando la actuación nuestra para entonces ellos sentirse más tranquilos, sentir que están escuchando una voz autorizada, como desde el principio decíamos. Las voces autorizadas son las que dan realmente las informaciones autorizadas. En términos de la pandemia, se desinformó muchísimo y créanme que la invasión de información de una manera acelerada, de una manera que no te dejaban respirar, también nos enferma, también nos vulnera nuestras emociones. Y por eso, lo importante es que cada uno comience a trabajar el equilibrio en sus estados emocionales. Hay que buscar estrategia, porque hay una sensación de escape. ¿Cómo me voy a esconder? ¿Qué debo hacer? ¿A dónde voy? Pero lo real es que usted debe buscar las potencialidades para enfrentar la situación en usted mismo. ¿Cómo voy a hacer cambiar esa realidad que no me dé y no me produzca esta alteración que yo estoy sintiendo? Debemos centrarnos en las cosas que queremos hacer, hacerlo bien centrado. Debemos hacer un plan. Todo el mundo tiene un plan en lo personal, un plan en lo individual. Debemos cada vez más perdonar. Ese es un concepto que aparece mucho y en el ámbito de la psicología que a veces creen que uno como que no trabaja mucho eso, pero realmente el perdón es muy importante y en medios ahora que hay tanta vulnerabilidad, tanta sensibilidad, hay que dejar que el pensamiento fluya. Esto no quiere decir que si usted tiene ganas y deseos de llorar, usted no lo haga. Claro que lo puede hacer, porque no somos una piedra. Nosotros podemos en un momento, si ahora no se quede llorando. Usted puede y tiene ese derecho de poder hacerlo. Entonces, la clave está en nosotros poder recuperar ese periodo de ajuste, ese espacio, porque no nos vamos a quedar en el temor, en la angustia del confinamiento que no nos deja avanzar, caer en una depresión, que realmente hay personas que han caído en depresión, y eso también es muy peligroso. Entonces, el uso adecuado de la información nos va a llevar, por eso una de las recomendaciones que se le hacen a muchas personas es que no se cargue, porque también hay gente que busca la información. Y al buscar la información, justamente va a encontrar toda la información, quizás la que quiere escuchar, pero va a encontrar otras que también no la quiere escuchar. Entonces, en el periodo de ajuste queremos nosotros bien utilizar lo que es las estrategias, lo que ha surgido de esto, que han surgido miles de cosas, señores, en lo que es la creatividad de la gente, en lo que hay personas que no cantaban, que hoy cantan. Hay muchísimos, especialmente hombres, que no estaban acostumbrados a estar en la cocina y que le han dicho a sus esposas, mira, quédate tranquila, que yo soy que voy a preparar los alimentos. Vi un caso muy especial de un joven que decía que nunca en su vida había trabajado ni siquiera preparando un huevo. Y él, ese joven, se puso ahí e hizo un gran desorden la primera vez, pero se especializó.
Entonces, es un periodo que te permite todo eso. Además, el apoyo, el acompañamiento de la madre, del padre, del otro, nos permite una mayor convivencia, un diálogo más dirigido, y eso puede hacer cambiar muchas relaciones hostiles que hay en nuestras familias. Tiene que darse un enfrentamiento, un afrontamiento realista, no pesimista, porque si vuelve la pandemia en 2 meses, y si se muere fulano, piense propositivo, ¿de qué forma yo voy a aportar para que eso cambie? ¿De qué manera eso puede darse? Entonces, también debemos nosotros de fomentar la relación con los amigos, la relación con nuestras familias. Déjeme decirle, y en lo particular de mi familia ampliada, hermanos, sobrinos, todos nosotros estamos haciendo reuniones semanales, virtuales, no nos podemos ver. Lo cierto es que queremos estar más cerca, pero no ha sido posible estar más cerca. Y de esa forma lo podemos hacer. Hemos celebrado cumpleaños, hemos hecho muchísimas cosas, pero hay una especie de creatividad en la gente que le ha llevado a cambiar el estilo, a escribir, por ejemplo, a hacer, y ustedes han visto todo esto de las canciones que se han hecho íconos del proceso, se han lanzado muchísimos artistas también. Eso no es malo, pero es una vía de hacerlo. Ellos querían hacerlo. Y una cosa muy importante es que debemos pedir ayuda cuando sea necesario. A veces entendemos que no necesitamos la ayuda. Evalúe cuando algo es muy amenazante, cuando algo es agobiante, cuando usted siente que no puede controlar las situaciones a nivel personal. Busque ayuda. Busque la ayuda necesaria que usted va a encontrar, quien le tienda la mano, vaya donde un profesional, cree también sus propios objetivos y metas. No es que esté arreglado como quizá usted lo hacía, pero debe hacerlo, porque es necesario en un momento como este que usted cambie su forma rutinaria para usted tener una nueva forma de ver la vida y de poder ayudar a los demás en ese sentido. Por eso, de nuestra actitud va a depender de cómo nosotros actuemos para enfrentar nuestra realidad, nuestra crisis, nuestra amenaza, nuestras pérdidas, porque hay gente que han tenido pérdidas también, y nosotros como maestros y maestras sabemos que hay estudiantes que han tenido situaciones extremas también. Entonces, no podemos perder el nivel de sensibilidad ante el ser humano, pero siempre actuar con la responsabilidad social que nos caracteriza. De nosotros esperan muchos, y nosotros tenemos que actuar, tenemos que apoyar, tenemos que crear esa sinergia para construir y apostar a ese cambio, que debemos hacerlo todos unidos, primero empezando por mí, por mi familia, y extendiendo y contaminando a todo el que positivamente yo puedo hacerlo para contribuir a que salga de la crisis y a que vea que es una oportunidad de crear, una oportunidad de integrarse, una oportunidad de participar y de seguir adelante de una mejor manera posiblemente. Sin ella haber, no sé si lo he estudiado, normalmente la gente quiere saber cosas y si tú no le dices las cosas como son, tú eres malo. Yo que soy el comunicador y nosotros somos los comunicadores. Por ejemplo, cuando tú asesoras a alguien, le tienes que decir las cosas como son. Por ejemplo, la maestra Cándida dice que hay falencia y yo le digo, ¿dónde están los datos? Yo no puedo decir. Yo no puedo decir como comunicador. Si estoy en un medio, esos no son los candidatos. Si no tengo los datos, esto es con datos, esto es como la historia. Si usted no tiene datos, no le hace un buen papel. Estoy hablando en la conferencia, ¿verdad? A la sociedad, cuando tú dices que lo que el Estado dijo o no dijo, no es así. Porque tú tienes que presentar datos, y te puse un ejemplo. Y lo voy a decir en esta conferencia, el que ha trabajado comunicación sabe que todo no se puede decir. Y lo decía la maestra Iní. Si usted dice de repente, ayer, o sea, no es que hable mentira, pero si usted, el organismo que tiene que darme a mí seguridad,
lo que me da, me asusta, ¿a dónde vamos a parar? Eso es en comunicación. No estoy diciendo que el Estado en esto, no estoy hablando de esta crisis. O sea, usted tiene que saber cómo usted comunica y cómo dice las cosas. Y si yo voy a contradecir a la maestra en una crisis que ni hablaba del pánico y el miedo, esa es una de las etapas, una de las características de la crisis. Yo saqué 2, 3, la sorpresa, la falta de información, el pánico y el miedo. Y el pánico y el miedo, lo decía la maestra Lorenzo, el miedo es algo fatal. Y si tú no tienes la capacidad de llevar sosiego, aquí no sé si la mayoría son de la UAS y están aquí, ustedes ven cuando hay una movilización. Si usted se vuelve loco en la movilización, ¿usted sabe lo que va a pasar? Que usted sale corriendo y coge para el ojo de la movilización. Sin embargo, el que sabe se queda mirando, se queda pensando y dice, hay que salir por la puerta del archivo porque por ahí nunca se arman movilizaciones. Entonces, en esta situación que nosotros tenemos de crisis, yo te puedo decir, tú puedes estar a favor o en contra del gobierno, del partido de gobierno, como yo. Pero yo te digo, comunicacionalmente, si tú lo analizas, es para estudiarlo. Y no solamente aquí, en otros países. Porque la gente es muy dada a decir, anoche se murió uno en el central. Y yo te digo de COVID, ajá, y el arte de función. Porque ni siquiera arte de función se están dando. ¿Cómo tú me dices a mí, tú me contradices el ministro de Salud Pública? Para usted contradecir el ministro, usted tiene que sentarse con 100 actas y decir, ministro, usted dice que van 500, yo tengo 600. Porque lo otro es rumor. Y el rumor lo que hace es que le hace daño a la comunidad. Le hace daño. No sé, aquí veo algunos compañeros de comunicación que están ahí adentro. No se puede hablar en comunicación si usted no tiene datos. O si su dato es un rumor. Porque usted puede, si ustedes se fijan, ¿qué hacen los comunicadores cuando tienen datos y no pueden dar la fuente? Una fuente confiable. Yo sé que esa fuente confiable salió de mi oficina porque alguien se tomó un documento. Y quizá no lo pueda contradecir. Pero si tú no puedes contradecirlo, tú vas a terminar en los tribunales. Y lo peor que le puede pasar a un comunicador es que lo lleven a los tribunales. Porque lo único que tenemos nosotros es la palabra, es la verdad. O sea, cuando usted tiene que pedir excusa, públicamente, excusa, usted perdió toda su credibilidad. Entonces, no se trata de que yo esté en contra o a favor del gobierno. Se trata de cómo se maneja una crisis. Se trata de datos oficiales. Se trata de que si yo no tengo la respuesta para eso, no puedo decirle a la población que cree en mí, porque yo lo que soy el comunicador. Eso no es así. Porque entonces lo que estoy es desinformando y estoy agravando la crisis. Estoy agravando la crisis. Yo tengo que dar los datos y decirle a los que buscan datos. ¿Quiénes buscan los datos? Los reporteros que cubren salud diariamente, los que tienen programas de televisión que son expertos en salud, que están hablando en los medios, y ellos son los que me están informando y me están diciendo, el ministro de salud dijo esto, y no me están diciendo que no es así. Entonces, si yo planteo lo contrario desde un medio, estoy agravando la crisis y no es mi papel. Mi papel es buscar la información correcta y esa información correcta la busco con datos precisos y concisos, no con rumor, que es una estrategia comunicacional que uno la puede usar políticamente para desinformar o para hablar de un candidato X en contra, pero estamos hablando de una crisis que me afecta a mí y afecta a mi población, afecta a mi familia, afecta a mis amigos, y eso me va a afectar a mí, porque hay gente que cree en mí. Muy bien, muy bien. Muy bien, profesora Cándida Díaz.
¿Tiene algo que agregar? Oh, claro que sí. Efraín dice que en este caso yo no tengo datos precisos para sustentar que no hubo yo no me referí que el Estado no llevaba, sino que en principio, aquí no se sabía quién creer, ni quién tenía cifra exacta, ni mucho menos. Sabemos que es una crisis o que fue algo que nos llegó de repente, pero recuerden que en principio hubo una gran desinformación. Nadie creía en esas cifras, nadie creía en esos datos, porque aquí tenemos la mala costumbre, es verdad, somos comunicadores y tenemos que ir a las fuentes fidedignas, pero ¿cuántas veces aquí no se ha tratado de ocultar las informaciones y cada quien llevar la información que ellos crean? Miren, la psicóloga lo dijo y fue muy claro cuando dijo, hay veces que estamos buscando información y queremos escuchar lo que más nos convenga, pero hay otras cosas que están ahí. Entonces, yo como comunicadora puedo ir a buscar a una fuente, una información, esa fuente que yo crea que es la real, la fidedigna. Claro está que estamos ante una catástrofe, que viene siendo esta pandemia que nos agarró de repente y que nadie estaba preparado para esto. Esto nos llegó de un día para otro. Nos sacó a todo el mundo de nuestro confort, a periodistas, maestros, a todo el mundo nos sacó. Entonces, ¿qué es lo que yo quiero decir con esto? En principio no había una información correcta. En principio todo el mundo estaba informando y a la vez desinformando. Recuerdo que vi varias noticias que nadie sabía lo que estaba pasando en ese momento. Nadie sabía. Entonces yo con esto no quiero decir que los periodistas no estaban haciendo su trabajo, porque ¿cuál es el rol del periodista? El periodista tiene una responsabilidad social, que es mantener informado y orientado a su país o a su comunidad, y eso es lo que hacen los periodistas en el día a día, caminar detrás de la información, pero también hay que ver a dónde hay esa información fidedigna, cuáles son esas fuentes que son creíbles. Aquí muchas fuentes no son creíbles, aunque sean del Estado. Y yo no estoy hablando como, bueno, el relacionador público también es un comunicador social, porque aquí todo el mundo somos comunicadores sociales. Pero hay un comunicador social que es el que anda por ahí, el que anda con una agenda, el que anda en el día a día buscando la información, y que un día te dicen que es verde, pero mañana tú descubriste que es rojo, o que es azul, o que es blanco. Para nadie es un secreto, y en todas partes del mundo eso se da. Y hay periodistas que van en búsqueda de la verdad y se la tratan de maquillar o tergiversar. Y en principio eso se vio aquí muy claramente, que nadie quería decir la cantidad de muertos que había ni que esto estaba acabando. Y después entonces, cuando viene esta oleada de desinformación, porque todo el mundo quería informar y todo el mundo quería decir, entonces lo que meten o entra a la sociedad en pánico, porque no había ni siquiera como un protocolo definido sobre lo que se iba a decir con una campaña para que la gente se esté informando cómo debe manejar esta crisis o esta situación. A eso yo me refiero, que en principio, y lo reiteré después al final de que estaba concluyendo la conversación en mi primeros minutos que estuve, que en principio aquí hubo una gran desinformación, porque en lugar de las autoridades correspondientes que tenían que estar enfrente de esta situación no estaba, y de ahí entonces se armó la oleada de información donde todo el mundo opinaba y todo el mundo era médico. Ustedes no recuerdan que en principio aparecían en las redes sociales y por todas partes personas haciéndose pasar hasta por médicos. Yo vi médicos que dijeron noticias que fueron falsas y después se descubrió que no era, que ese médico no había dicho eso, que fue una persona que utilizó
hasta por así decir, como si fuese una, ¿cómo le llamamos a esto en comunicación? Que superpuso el personaje de esa persona para dar una información y luego entonces se descubrió que esa persona no había dicho eso, que esa persona no había recomendado tal medicamento que servía para eso. A eso es que me refiero, Efraín. No es que te estoy diciendo que el Estado habló mentira, no. Que en principio el Estado no manejó la crisis como debió manejarla, porque si desde un principio las autoridades correspondientes informan a su país a través de los periodistas o a través de las fuentes fidedignas, pues quizá muchas cosas en principio se evitan. Tú no viste que la señora esta de San Francisco de Macorís, que fue la primera que estuvo caminando por ahí, después se encerró en su casa y después tuvieron que irla a sacar. En principio se hizo un revuelo con eso y los periodistas hicieron una oleada de información que no era la real en ese momento, y así muchísimas informaciones en el momento no eran reales, eran informaciones tergiversadas, e inclusive hablaban hasta en nombre de fuentes autorizadas que no lo eran también. Porque, ¿qué vamos a hacer hoy en día? Hoy en día lo que tenemos que ver, las audiencias que a lo mejor tienen un punto de vista de darse cuenta cuando una información está mal dirigida, mal intencionada, que lo que quiere es llevar a una comunidad a donde ellos les conviene, que se den cuenta. Pero también hay lectores, hay destinatarios que también se dan cuenta cuando algo es real y cuando es mentira. Cuando una información tiene peso que viene de una fuente fidedigna, también se puede dar el caso de personas que lo que quieren es escuchar esto y salir corriendo como borrego detrás de esa información. A eso me refiero. Que en principio, no hubo como esa información, esa estrategia comunicativa, comunicacional, que fuera dirigida a la población para que supiera tener también hasta el distanciamiento social. En ese momento la gente, bueno, vamos a ver, decían que sé yo cuántos metros, o ¿cómo es? 1 metro y 2 metros después. ¿Perdón? Distancia. Decían 1 metro de distancia. A un metro de distancia. Y la gente estaba encima de la otra hablándole hasta sin mascarilla. Se decía que se pusieran la mascarilla, que se pusieran guantes, aunque después descartaron que los guantes no eran necesarios. Pero después uno veía a lo que yo dejé de salir a los supermercados y a los mismos bancos, porque yo soy una persona que tengo una condición de asma y cualquier virus de esa naturaleza que me caiga me va a matar. Y entonces se le decía a la gente, pero la gente no entendía. Claro está, eso es lo que la gente tenía que escuchar desde un principio y acondicionar a la gente, a los establecimientos comerciales y a esos lugares a tener ese distanciamiento. Muy bien, entonces vimos que se decía una cosa, pero se hacía otra. Y que los medios de comunicación no tenían esa publicidad tan constante para educar y orientar a las personas, sino un tiempo después que ya el problema estaba agravado. A eso es que yo me refiero, Efraín, que en principio hubo una gran falencia con este cúmulo de información que era responsabilidad del Estado y responsabilidad social de los comunicadores de estar bombardeando a cada rato esa información, pero una información que llegara a estos destinatarios, que somos la colectividad dominicana que estamos ahí cautiva escuchando, y que en ese momento había tanta ansiedad de saber qué era esto y cuáles eran las consecuencias de todo esto, y en principio no se dijo. Ok, profesora. En principio eso no se dijo. A esa falencia de la información
por parte del Estado que no la suministró en principio de forma correcta, esa que me refiero. Muy bien, profesora. Y uno ahorita tiene una responsabilidad social de comunicar, de llevar información, de orientar, de educar a nuestros ciudadanos. Muy bien. Creo que en los hombros del comunicador social hay un gran peso, que es esa responsabilidad de llevar una información clara y precisa a nuestra colectividad. Muy bien, profesora. Y hay que ir en búsqueda siempre de esa información precisa y de esa fuente que me la puede dar o suministrar. Pero ojo también con eso, que como hay fuentes que uno cree que son reales y que te están dando una información correcta, el periodista también tiene que tener el sentido de saber a dónde está esa información con unos datos precisos y a dónde está esa información con unos datos intencionados. Profesora. Ahí es que tenemos también la confusión con las noticias falsas y la desinformación. Dígame, profesora. Me extendí mucho. Te entendí un poquito, pero no hay problema. Mucho si es bueno, es mejor 2 veces. Vamos entonces ahora a escuchar a la profesora Josefina Lorenzo, si quiere hacer alguna puntualización sobre alguna idea de la que... Claro que sí. Sí. El asunto de las noticias falsas ha puesto en evidencia la cuota de responsabilidad del periodista. Gracias a que la UAS existe y es una institución que permite la objetividad del discurso, porque mi hija estudia periodismo, yo estoy preocupada porque el periodista depende de su empleador. Vámonos a quitar la máscara, ¿eh? El periodista en el manejo de las informaciones depende de su empleador. Usted va a decir lo que él quiere que usted diga. Ahora bien, gracias a las redes sociales, el acceso a la internet, pues nosotros podemos también comunicarnos y poder clarificar y dilucidar qué es lo negativo y qué es lo positivo. Que quiero valorar que a pesar de que República Dominicana, las autoridades gubernamentales no prestaron mucha atención porque jamás pensaron que esta pandemia iba a llegar aquí, a este lado, realmente no tomamos medidas preventivas. Si nosotros como Estado a nivel de salud, y hablo con conocimiento de causa porque soy psicóloga clínica en un hospital del Estado, si el gobierno llama a su equipo médico y hace una junta en diciembre, probablemente el manejo de esta pandemia en el país hubiera sido otra. Todo se dejó para última hora y en plenas elecciones municipales seguían diciendo que aquí no había coronavirus. Y en este país, a pesar de llegar esta pandemia sin agua, yo gozo con el anuncio que dice que duren 5 minutos lavándose las manos, sin agua. Hacinamiento, confinamiento en una casa, en una rancheta de zinc donde viven 6, 5, 7 personas juntas. Un sector salud deprimido. Ahora mismo las atenciones solo se está dando a coronavirus, pero los médicos están quejándose porque no hay servicio para las otras áreas. Hay deficiencia en los servicios y la atención a los demás enfermos. Entonces, quedó en evidencia en el sector educativo que el acceso a la internet es un indicador de pobreza, el no acceso a la internet es un indicador de pobreza. ¿Vieron ustedes los malabares que tuvimos nosotros que hacer como guasdianos para darle continuidad al semestre? Y quiero valorar a los estudiantes guasdianos, señores, porque nosotros como docentes tenemos Wi-Fi, tenemos la PC, cogemos un préstamo y resolvemos. Pero nuestros estudiantes, señores, en las condiciones que se han fajado con nosotros, hombro a hombro para llevar sus clases, haciendo sus esfuerzos, sus sacrificios. Eso es algo que hay que darle su mérito a nuestros muchachos. Y esa resiliencia de este país, República Dominicana, hay que quitarse el sombrero ante esta población.
Es indignante ver a esta gente en una fila para una bolsa de alimento para un día. La carencia, cómo nos quedó el medio fondo afuera, señores. Cómo quedó en evidencia. ¿A qué le estamos dando prioridad como país? Entonces, eso quería puntualizar. Valoremos cada día más nuestra UAS y nuestros muchachos, señores. Nuestros muchachos, porque de verdad que sí, merecen un gran aplauso. Y a los docentes también que están en primera línea, hay que incluir a los docentes en la primera línea y pido un fuerte aplauso para los docentes también, porque nosotros estamos en primera línea. Así que vamos a las reacciones y vamos a poner ahí ese aplauso también a los maestros que estamos en primera línea. Buenas noches y ha sido muy grato este momento. Bien. Profesora Enick Gil. De verdad que yendo un poco más al ámbito educativo y partiendo de nuestra universidad, todos tenemos la muestra de resiliencia en este momento, era uno de los conceptos que tenía para puntualizar. Las prácticas indistintas y de tantos lugares han sido posibles gracias a la tecnología. A la tecnología como se ha podido organizar en el sentido, y voy a hablar de lo que es el sector educativo, sobre todo de las iniciativas del sector educativo superior. Gracias a que desde hace un buen tiempo se ha estado formando en la parte de las tecnologías, hemos podido formar muchos jóvenes en muchos ámbitos sociales, en muchos lugares de nuestro país, donde tiene presencia o cercana a la presencia de nuestra Universidad Autónoma de Santo Domingo, UAS. Yo como maestra que he tenido que vivir todas las experiencias ahora de conectarme con mis estudiantes para concluir todo este proceso, me doy cuenta que si bien es cierto que ha mermado un poco y que hay algunos que decidieron quizás no continuar por la razón que fuera, por situaciones particulares, la mayoría de los estudiantes han seguido de la forma que sea. Y una de las gestiones que hay que decir y que va a salir en estos días también es que el Ministerio de Educación Superior, junto a las organizaciones que agrupan las universidades, están firmando, próximamente se va a firmar un contrato con las principales compañías de comunicación de este país para la flexibilidad en la conectividad de nuestros estudiantes. Porque queda claro, el teletrabajo y la conexión virtual en este espacio ha sido algo impresionante. La mayoría hemos estado trabajando desde nuestros hogares y los estudiantes conectados desde diferentes lugares, hasta de una tienda, me decía un estudiante, la señora me prestó su oficina para que yo haga mi clase, para que yo me conecte. Y yo se lo vi tan positivo, porque eso es importante. Entonces debemos seguir apostando. Si nosotros verdaderamente queremos, y como todos necesitamos salir de esta pandemia, debemos unirnos todos. Debemos unir en una sola voz y en una sola acción, porque aquí no se resuelve nada con buscar culpables. Nadie le mandó el virus a nadie, eso llegó para todos y lo ha repartido para todos. Yo creo que la tecnología hay que saber que ha sido una herramienta y debemos potencializar el uso de la tecnología para la conectividad de estudiantes y de maestros. Señores, los maestros estamos de diferentes formas avanzando, formándonos en diferentes plataformas para poder eficientizar lo que hacemos con nuestros estudiantes y eso se está logrando. Y mis compañeras que están ahí, colegas, lo saben. Entonces, esa sinergia que debe crear la sociedad para salir adelante, que veo que hay muchas iniciativas, me parece muy importante, porque
sin perder de vista de que nosotros debemos apoyar a las personas que son más vulnerables, no solamente por la enfermedad, vulnerables por muchas cosas, por muchas otras cosas. Y cuando ya nos vamos recuperando, que vamos saliendo de todo esto, el gran temor es la ansiedad social. Cuando usted no quiera, cuando usted ve a su amigo, ve a su hermano, ve al otro, que usted no quiera ni siquiera acercársele, a menos que esté en su entorno. Va de lejos y si te vi, no sé. Entonces, eso hay que comenzar a trabajarlo, de ahí mi colega estaba hablando de eso también, para evitar eso, que la gente no se sienta primero culpable y después que culpe a todo y que se mantenga en ese nivel. Por eso debemos nosotros cuidar nuestro pensamiento. Las cosas que pasan, las cosas que pensamos, debemos analizarlas antes de nosotros expresarnos, antes de decir lo que sentimos, porque probablemente con una expresión hasta hacemos daño, hasta vulneramos el derecho del otro. Cada vez más la resiliencia, abrazarnos de la resiliencia. ¿Qué oportunidad yo tengo con este proceso? Y siendo justo, verdaderamente justo, debemos nosotros reconocer el manejo que le ha dado el gobierno a este proceso. Siendo justo, porque todo el mundo está al tanto de lo que está pasando. Yo no tengo información privilegiada y sé que ninguno de ustedes tampoco. Hay información y como era una situación, como decía la maestra Cándida, en principio, una situación muy difícil, nadie tenía una receta para afrontarla. Ahora, la idea es cómo nosotros vamos a salir de aquí. Debemos entonces producir un cambio en nosotros, en nuestro pensamiento, en nuestra actitud, en nuestro accionar. Y cuando eso se dé en todo lo que nosotros debemos hacer, estamos seguros que vamos a ir aportando positivamente. Porque si yo pienso en positivo, lo más seguro es que yo voy a contaminar a los otros positivamente. De aquí en adelante es que hay que buscarlo y crear ese espacio que debemos entre todos construir para una mejor sociedad, para que los demás países del mundo también se recuperen de todo este proceso, pero también para nosotros seguir adelante, sobre todo en una educación de nivel básico, que no hemos mencionado que ahí se han dado muchas cosas también, y del nivel superior. Nosotros tenemos el compromiso, tenemos la garantía de apoyar todos los procesos con nuestros estudiantes para culminar exitosamente este semestre, para empezar el otro y para que la UAS esté adelante en este proceso de cambio que se impone en nuestra sociedad. Muchísimas gracias. Bien, excelente, profesora. Entonces, ahora vamos a pasar a las preguntas. Y hay una pregunta que alguien está compartiendo pantalla. No, nadie está compartiendo pantalla. Efraín, debe activar la cámara para poderte hacer una pregunta que es directamente para ti. Vos. Exacto, para poderte poner. Ahora vamos a la parte de la pregunta. Ahora tienen que tratar de ser lo más breve, preciso y conciso, porque este conversatorio ha sido tan interesante que quizás ustedes no se han dado cuenta que ya tenemos solamente este conversatorio 1 hora y 50 minutos. Y los expositores y los estudiantes entraron mucho tiempo antes. Así que 2 minutos, Efraín. La pregunta la hace María Mármol para Efraín. De acuerdo a lo que usted plantea, entonces el gobierno tiene carta blanca para mentir. Yo no sé. Yo no sé si el gobierno está mintiendo, porque si tú dices que está mintiendo, tiene que tener la prueba. Yo lo he dicho desde un principio. Yo no sé si está mintiendo. Ahora, yo no puedo especular y escribir por ahí como comunicador que lo que el gobierno está diciendo es mentira si yo no tengo la prueba. Si yo digo que tú estás hablando mentira, yo tengo que decir la verdad. William es un mentiroso porque dijo que iba a una conferencia el sábado a las 8 de la noche y no la hizo. Entonces, si yo digo que no la hizo, yo tengo que decir que él no la hizo. Ahora, pero la conferencia se está dando o no. Yo no sé si el gobierno tiene carta blanca para mentir o no. Ahora, yo no tengo los datos. Yo no sé si ella lo tiene. No sé. Bien, muy buen. De frente tu respuesta. Profesora Cándida Díaz, pregunta
Rónodo Méndez, desde La Vega. ¿Por qué las personas le han perdido la confianza a las informaciones que brinda el Estado? Bueno, La puso dura ahí, Rónodo. sí, la puse un poco dura. Fíjense, ya es una tradición en este país que la gente no cree mucho en los políticos. A Cándida le van a tocar la puerta ahorita. No me importa. Los periodistas estamos dispuestos a que nos arranquen la cabeza. Y mire que está hablando una periodista que casi no cogió calle, pero hice también mi trabajo. Mi periplo lo hice como periodista. Fíjense, generalmente los periodistas en este país dependemos mucho del Estado. El Estado es el gran empleador. Entonces, se está dando la circunstancia en nuestro país, y está hablando una persona que no tiene bandera blanca, ni roja, ni verde, de ningún color. Yo soy una ciudadana como cualquier otro, imparcial si se quiere, neutra, no sé qué, de qué forma voy a decir. Pero lo que sucede es que el periodista aquí y en los países latinoamericanos y en otros países también desarrollados, trabaja por agenda, trabaja dependiendo de la empresa para quien trabaje, así mismo busca la información. Queremos ser algunas veces muy transparentes. La escuela, como dijo la señora que tenía ya desconfianza, que su hija estudiaba comunicación social y que ella como que veía con pena esa carrera. Hay veces que en la escuela enseñamos una cosa, pero la realidad fuera es otra. Porque dependemos de un salario, dependemos de un grupo económico, de un grupo político, y dependiendo de quién sea la agenda, así también le doy el color a la información. De eso se trata en este país y en los países tercermundistas, así de eso se trata. Y no sé si en algunos países más desarrollados que nosotros, el periodista se maneja así. Pero para nadie es un secreto. Y aquí hay una serie de periodistas que se dicen independientes, que quizá eso podrán manejar la información con más transparencia. Pero vemos y hemos escuchado muchos periodistas que una nota la hacen de una forma y cuando la pasan, la transmiten por algún medio para el que ellos trabajan, tiene otro color la nota. Entonces, a eso es que la gente ahora mismo le está teniendo desconfianza, porque de acuerdo al que está arriba, la información le van de una cosa, los que están abajo la dicen de otra forma. O sea que estamos regresando a aquellos métodos donde dependiendo del color de la campana que esté en el momento, así yo también llevo la información. Yo creo que también esta es una mala práctica porque el periodista tiene una responsabilidad social, hablar con la verdad, buscar la verdad. Pero en este caso, que es la pregunta que me dicen, que si yo creo, no sé, porque no, a lo mejor no la procesé muy bien, le debo decir a la joven que preguntó, o que hizo la pregunta, que también aquí el periodista trabaja dependiendo del dueño de la agenda. Y muchos de que me están escuchando por ahí lo saben. Dependiendo del dueño de la agenda. Dependiendo a quién le estoy trabajando y la noticia para quién la estoy buscando. Excelente, yo como profesora, eso es lo primero que le digo a los muchachos. Sean honestos, sean éticos, que tenemos código ético, hay que hablar con la verdad, hay que buscar la verdad y aunque nos corten la cabeza, hablemos con la verdad, porque ese es el periodista. Para eso nos formamos, para hablar con la verdad, pero lamentablemente en un país como el nuestro, que carecemos de todo, le doblan el pulso al periodista. Y dependiendo, como le dije, de la agenda, así también será la nota.
No sé si se la contesté, Sí, pero sí, esa es mi convicción que tengo desde que conozco esto como carrera. Bien, excelente respuesta, profesora. Profesora Josefina Lorenzo, le pregunta Antonio Peña, de ese vecino de la UAS, porque vive ahí en la Julia, por la Lincoln. Dice, ¿por qué esta pandemia ha desatado violencia doméstica o intrafamiliar y qué usted recomienda? Bueno, la pandemia no ha desatado ni violencia intrafamiliar ni ataque ni violencia entre familias. Eso estaba ahí como caldo de cultivo. La pandemia ha sido un detonante, un disparador, porque ¿qué ha ocurrido? Que la mujer que vivía con su perpetrador solo lo veía de noche al acostarse, porque cada uno pasaba el día en la calle trabajando, no coincidían. Entonces, ahora el confinamiento ha obligado a permanecer en casa con el abusador, con el violentador de la familia, con el agresor de los hijos. Entonces, en estos casos, el servicio psicológico ha estado siempre, aún con pandemia. La UAS fue la pionera en establecer una línea de ayuda. Nuestra escuela de psicología, orgullosamente, fue la pionera en crear una línea de ayuda a nivel nacional, una línea telefónica de ayuda, donde el equipo de maestros de la Escuela de Psicología estuvo dando soporte junto a la Escuela de Medicina. Nuestra maestra, la doctora Ana Jacqueline Ureña, nuestra directora, y la decana de Medicina, estuvieron al frente de estos dos proyectos. Luego de nosotros surgieron otras líneas de ayuda. O sea, el servicio psicológico ha estado siempre. Usted es abusada porque usted da el permiso de que la abusen. Pero en República Dominicana, a nivel nacional, en todos los hospitales del Estado, a nivel gratuito, está el servicio de psicología. Y ahora en este tiempo de pandemia, está en la línea de ayuda. Han surgido de universidades privadas, los despachos de la vice, de la primera dama, están dando el servicio también. O sea que al César lo del César, A nivel de psicología, el país ha tenido un soporte 100%. Espero satisfacer su inquietud. Muy bien, muy bien. Profesora, y nosotros ya tuvimos un conversatorio que estuvo realzando ese apoyo de la Escuela de Psicología con la línea COVID. Sí. Se llamó acompañamiento emocional en tiempo del COVID-19 y tuvimos un excelente conversatorio con 4 excelentes profesores de allá de la Escuela de Psicología. Excelente, ¿tiene la grabación para compartirla con los estudiantes? Le voy a mandar el link, cuando terminemos la actividad le mandaré el link porque está editado y colgado en el canal 24 Horas de Humanidades y Sociedad. Excelente, excelente. Profesora Enick Gil, le pregunta Corina Jiménez Rodríguez, que la pandemia ha cambiado tanto la vida de las personas. Dice ella, nos cansamos hasta sin hacer nada. ¿Cómo usted nos recomienda? ¿Qué comentario tiene usted a esa expresión? Nos cansamos sin hacer nada. Bueno, justamente cuando no tenemos ningún plan preestablecido, y obviamente en las primeras etapas nadie lo iba a tener, pero hay que buscar, y esa es la línea que se ha estado trabajando también, de cómo las personas planifican y buscan tener objetivos y planificar. Hay muchas cosas que en familia se pueden hacer y que está en que se integre plenamente la familia, porque no es que se divida como se da en los tipos de familia, que a veces se agrupan los hijos por un lado, se agrupan los padres por el otro. La idea es que todo el mundo se integre, pero hay un momento que no hacen nada tal vez en la tarea, pero no podemos quedarnos todo el tiempo así, no podemos quedarnos sin hacer nada. Los estudiantes tienen compromisos académicos, los padres
tienen sus tareas también en el hogar. Lo que pasa es que a veces no se da el equilibrio. Hay que poner límites también, y voy a aprovechar la pregunta para acuñarle eso, poner límites en el hogar y que cada quien asuma una tarea, porque hay quienes se la pasan en su cuarto o se la pasan en otro lugar de la casa. Entonces, el hecho de que sea tanto tiempo, que la gente ha sentido, hay gente que ha dicho, yo estoy aburrido, yo que estoy esto, hay alternativas a nivel de programas, hay alternativas a nivel de juego, de creatividad, como le estaba diciendo, porque debemos de alguna manera salir adelante y debemos evitar esa sobrecarga de energía negativa, tanto a nivel de nuestro estado físico como emocional. Y eso es saludable para la salud emocional, el hecho de usted sentirse útil, poder hacer algo, no importa que sea pintar, como quizá usted lo deseó cuando era niño. Hágalo, eso es importante. Si su deseo es comenzar a preparar platos diferentes, hacer cosas, hay quienes recomiendan que separen la semana de los fines de semana, porque eso es importante para decir, bueno, el fin de semana vamos a hacer cosas diferentes, vamos a la familia a integrarnos, vamos a hacer que viene visita, como hace la gente, cuando va a visita, bueno, pues vamos a tratar de estar lo mejor. Pero sobre todo, señor, el humor. Hay que buscar tiempo para el humor, tiempo para la risa, no nos cuesta nada. Vamos a reír, vamos a contagiar a los otros también de risa, porque debemos nosotros de ubicarnos frente a nuestros retos, y los retos ya están planteados. Debemos transformar nuestros propósitos en resultados. Ahora, ¿qué resultado yo tengo? Si me quedo tranquila, entonces póngase a hacer algo, a leer, no importa. Haga lo que entienda que debe hacer, pero no se quede sin hacer nada. Porque como decía David Allen, la mente es para crear ideas, no para almacenar ideas. Todos tenemos esa capacidad creativa. Todos podemos hacer cosas diferentes y podemos además desarrollar a otros, ayudar a los hermanos más pequeños, tratar de integrar a la familia. Señores, una tarea muy importante que hay gente que le está haciendo, llamando a personas que desde hace mucho tiempo no se comunicaba, dice, quiero decirte cuánto te quiero decirte cuánto yo te respeto. Y quizá no hablarle mucho, pero darle un dato que sienta que de alguna manera hay una conexión. Yo creo que en eso debemos empeñarnos para nosotros seguir adelante y salir de todo esto. Excelente, magistralmente manejado el tema. Excelente, 4 profesionales. Bien, profesora Josefina Lorenzo, Cándida Díaz, Enin Gil, un abrazo virtual grandísimo desde aquí. Mil gracias. Participación excelente. Mi amigo y mi hermano Efraín. Profesoras y profesores, le agradezco. Ustedes siempre han estado siempre del lado del grupo académico Generación Nova cuando es actividades académicas, siempre nos han apoyado. Le agradecemos eternamente, infinitamente agradecido. Excelente su participación. Esperamos que en una nueva entrega ustedes puedan sacar un tiempito de su agenda tan apretada y puedan seguir como siempre dando de eso que ustedes tienen y que lo saben dar porque motivan y educan.